La imagen de Maduro se encuentra fuerte. Maduro siente que ha llevado adelante las cosas bien. No estoy diciendo, yo no estoy diciendo estoy de acuerdo. Digo lo que siente, y hay una especie de furor religioso. También voy a preguntar si hay algún tipo de utilización, bueno, ya se sabe, de fuerzas oscuras, ¿no? En todo esto para defender el régimen. Maduro se siente muy seguro, a pesar de lo que los medios dicen y de todo, se lo ve muy plantado en la situación, y la verdad que manifiesta por ahí un desafío, pero no se siente realmente conmovido por lo que pueda pasar. Sale la carta del diablo al lado, y sale al lado de ese Maduro tan seguro. La carta del diablo nos puede hablar de que esto se puede volver muy en contra de él. Es una carta que también está muy seguro de su magia. Aunque mucha gente no lo pueda creer, hay mucho atrás de esto. Y los que están cerca de Venezuela lo saben. Pero bueno, también esta carta indica un final. Indica algo posible, que esta imagen termine cambiando. Son muchos años, la gente tiene mucho miedo y eso es real. Justamente vengo hablando de cambios y me sale la carta del mago. El mago tiene que ver con que los elementos están para que esto ocurra. La carta del mago es una carta que nos habla de tener todos los elementos para poder modificar algo. Eso de alguna manera lo que creo que ocurre con esta situación de caratular en forma distinta como jefe de un cartel. El tema del fentanilo yo creo que es fundamental en Estados Unidos y que es algo que ha despertado el interés en la causa, más allá de que ya sea justificable por sí mismo lo que sufre el pueblo venezolano. Como digo, nunca voy a encontrar palabras para poder entender lo que les pasa, ¿no? Lo que están sufriendo. Y la última carta tiene que ver con el ingreso de dinero. Bueno, sabemos que Trump no tenía predispuesto gastar de alguna manera dinero en que Estados Unidos sea la policía del mundo, pero en este momento no estamos hablando de los 50 millones, porque con 50 millones ni siquiera alcanza para el combustible de un día de tropas o de nada, no alcanza, es una suma ínfima para lo que es un ejército, pero Trump va a destinar dinero a esto. Así que lo que se ve acá, había un ingreso de dinero, tenemos la imagen de Maduro, se siente seguro, pero pronto esto podría darse vuelta, los elementos están dados y el aporte de dinero para operaciones está hecho. Bueno, lo primero que voy a preguntar es si hay un plan para hacer una operación en Venezuela, sea una intervención, bueno, o sea, algún tipo de ataque puntual con el tema del narcotráfico, ¿no? O sea, con el tema del fentanilo, sobre todo, que afecta a los ciudadanos americanos y que Trump, sea con certeza o no, utiliza como un medio para decir que esto es prácticamente un ataque directo. Hay muchas ideas con respecto a los jóvenes. Hay una mujer que quiere hacerlo, me imagino quién es, ya ustedes también se imaginan. Esto estaría por comenzar. Y la respuesta es sí, voy a tener que tapar esta carta porque tiene algún tipo de censura dentro de YouTube. Es la estrella. Se está generando, y esto sí se los digo de alguna manera entusiasmado a la gente de Venezuela. Ya sé que muchas veces se lo han prometido, sé que se han desilusionado, pero se ve que la situación está mutando hacia otro lugar. O sea, no es lo mismo después de esta determinación la actitud que tiene Estados Unidos con respecto a esto, y la respuesta es haber algún tipo de estrategia militar o de ataque o de intervención dentro de lo que es Venezuela. La respuesta es sí, absolutamente. Voy a preguntar ahora por fechas, quiero ver si esto se va a dar durante el mes. Yo tengo la idea predictiva de que podría haber novedades con esto en septiembre, casi llegando a octubre. Voy a preguntar si eso es real. La respuesta es que habrá predisposición para esos momentos, que se lamentarán algunas cuestiones que ocurran. El aporte de dinero sigue, el dinero es fundamental para esto, ¿no? Y no, tiempo más adelante vendrá este tema. Yo sé que tienen urgencias, sé que quieren ver una Venezuela libre, muchos de ustedes, pero bueno, lo que se ve es que irá más adelante. Llevará tiempo, no es una cosa que se dará de un día para otro. Quiero saber ahora si esto será una sola operación o, como dicen de alguna manera, esto del tiempo, de que llevará tiempo, serán varias situaciones que irán impulsando hacia una futura
hacia una renuncia fundamental del régimen, ¿no? Hacia la caída del régimen. Quiero saber si serán varias acciones. La respuesta es que algún líder está dispuesto a eso. Abundancia de dinero para que eso ocurra. Sigue lo mismo, el dinero es increíble lo que van a invertir acá. Sale que alguien se niega dentro de Estados Unidos, que habrá una separación. No sale, ¿eh? A ver, sale mucha tristeza de la gente, como siempre que tiro Venezuela. Capacidad de defenderse. El régimen se va a defender. No me sale un arcano mayor, ¿eh? Y sale finalmente la templanza, que es paciencia, pero sí. Las cartas, yo digo paciencia, más paciencia que la que el pueblo venezolano está teniendo, es imposible. Pero bueno, será así y esto será largo. No es una operación y se terminó todo y salimos a la calle y festejamos y en el mundo se celebra. Esto es algo que se irá haciendo muy de a poco. Quiero saber si estos serán ataques directamente a los cárteles que están con el tema del fentanilo en Venezuela. La respuesta es que hay una mujer encargada de eso y la respuesta es sí, absolutamente. Lo que se irá haciendo son paulatinos ataques a líderes y a gente que está vinculada con los cárteles en Venezuela, hasta ir avanzando. Quiero saber si ese avance finalmente, antes de fin de año, terminará este tiempo largo del que habla, en la caída del régimen. Yo sigo preguntando, parece difícil, sale muy conservador el ataque, y sale que podría ser que sí, porque sale el emperador. El emperador, de alguna manera, es la persona que dirige, o sea, representa a Maduro, o sea que sobre Maduro, antes de fin de año habrá algún tipo de acción de los Estados Unidos sobre Maduro. Realmente me sorprende. Yo esperaba que fuera algo un poco más civilizado, pero acá estamos hablando de un ataque casi directo a él que surgiría antes de fin de año, antes del fin de este 2025. Quiero saber si es un ataque similar al que se hizo sobre Bin Laden o incluso en la zona de Irán, ¿no? Pero bueno, voy a preguntar si es algo así, si es un ataque personal, o sea, sobre la integridad de Nicolás Maduro. Absolutamente, me dicen las cartas. La verdad que no lo puedo creer. No lo puedo creer porque una cosa es que Estados Unidos intervenga, que favorezca a la oposición, y otra cosa es que haga algo similar a lo que hizo en Medio Oriente. Nunca se vio una agresividad de este tipo o una intervención de este tipo atentando directamente contra un líder político en lo que es Latinoamérica, ¿no? Jamás. Así que es lo que se ve, es un verdadero desafío, algo muy fuerte que estaría llegando a fin de año y que es un ataque directo sobre el dictador venezolano, un ataque específicamente sobre su persona. Quiero saber si esto traerá aparejado, por desgracia, como yo digo, como dijo alguna vez Nicolás Maduro, ríos de sangre en Venezuela. Espero que no. Sale que mucha más gente saldrá de Venezuela. Sale que un líder muy importante, un hombre muy importante relacionado con Venezuela podría ser víctima dentro de esto. Sale la tristeza de la gente, como siempre. Y sale que no habrá ríos de sangre, que será una cosa mucho más específica en Venezuela. Quiero saber si ante este ataque sobre la integridad de Nicolás Maduro provocará la caída finalmente del rey. Bueno, me había dicho que sí. Perdón, ya me había dicho que sí, que podía crear eso. Quiero saber ahora sobre esta actualidad. Realmente esto es choqueante. Yo no sé si creerlo, pero es lo que me dicen mis cartas. Así que se los comunico, como siempre hice con el pueblo de Venezuela. Lo que a mí me salía era lo que yo les decía. Así que vamos a ver si Petro, que tiene interés en unir su ejército a Venezuela, va a tratar de llevar adelante algún tipo de oferta o situación ante estos pequeños ataques de Estados Unidos sobre el cártel, que terminarían en un ataque directo sobre Nicolás Maduro. A ver la situación de Colombia. Sale que no. Petro, como siempre, está hablando y no tiene el menor interés en hacerlo y está hablando de más, como muchas veces pasa. Quiero saber ahora si la oposición
Corina Machado, bueno, ya saben cómo es una posición que alguna gente se desilusionada con esa posición, pero vamos a ver lo que ocurre. Quiero saber si va a participar de estas acciones. La respuesta es que un hombre tal vez después tibiamente participe. Se lo han ofrecido y no han querido, me dicen. La respuesta es sí, finalmente terminarán participando, pero muy tranquilamente. No habrá una participación tan activa como se podría esperar. Voy a preguntar directamente también si esto tiene relación con el trato que está intentando tener con Putin en este momento Donald Trump. Hay un pacto de no agresión con Putin, me cuentan que ya eso saldría bien. Realmente Rusia le baja el pulgar a Nicolás Maduro, lo que se ve acá. Quieren liberar la zona, pero también pretenden cierta ocupación con respecto a determinados detalles de Venezuela. Tal vez sea el tema de que no instalen bases o cosas así. Sale una verdadera alianza de Putin con Trump. Esto realmente no parece muy real. Va a ser una alianza muy firme de Putin con Trump. Me va contando todo, pero no me dice de Venezuela. Sale que hasta celebrarán juntos esto. Habrá una reunión muy importante. Voy a seguir sacando cartas. Sigues diciéndome, la unión va a ser muy firme. Y la respuesta sale la emperatriz, que es una carta que ha representado a Donald Trump también cuando sale ganador, cuando sale presidente de Estados Unidos. Con esta carta, más el carro del triunfo, terminó ganando las elecciones en mi canal, ¿no? En lo que yo tiré. Y me sale que sí, absolutamente, que tiene que ver con eso, pero lo de Estados Unidos y Rusia realmente es una decisión muy firme, no solamente con Venezuela, sino con otros temas. Así que es lo que hay acá, y sale con la emperatriz. Va a llevar tiempo todo esto no va a ocurrir de un día para el otro. Como les decía, bueno, para tantos años de dolor, pensar en tener algún tipo de situación con respecto a fin de año, yo no celebro realmente como ser humano que haya un ataque físico sobre Nicolás Maduro de ninguna manera. Me parece una cosa horrorosa, como pasó con Bin Laden, ¿no? Se ve algo de ese tipo de situación de hemos entrado, lo hemos tomado, en ese se resistió o algo de ese tipo. Ya sabemos que Estados Unidos tampoco es el colmo de la democracia, ¿no? Lo ha hecho muchas veces. Lo que no imagino es que lo pueda hacer en Latinoamérica. Parece que es un lugar donde no han tenido este tipo de prácticas. Pero es lo que se ve. La DEA será principalmente un punto de ataque. Sale que hubo conversaciones, que la DEA está vinculada, por supuesto. Sale que no, que la DEA en este caso quedaría fuera. Los ataques militares o las pequeñas operaciones no serían llevadas a cabo por la DEA, sino directamente por las fuerzas norteamericanas en contra de los carteles. Quiero saber si Diosdado Cabello también tendrá algún tipo de situación de este tipo, ¿no? Si va a tener algún tipo así o simplemente se rendiría ante una situación de este tipo. Quiero saber si va a tener algún ataque Diosdado Cabello. Del exterior ya se ha visto esta situación, cómo se manejaría para que no inicie de nuevo. La respuesta es sí, absolutamente. El carro del triunfo, se los acabo de decir recién, Donald Trump gana su presidencia con el carro del triunfo y la emperatriz, y en esta situación hay un triunfo absoluto. O sea, Diosdado Cabello también termina derrocado en Venezuela, y esto sería después de fin de año porque lleva más tiempo, ¿no? Así que muy, muy complicado el tema. Realmente se ve bastante más enérgico que lo que las noticias nos dicen, donde yo decía, bueno, una suma de 50 millones de dólares es nada para la DEA y es nada para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, pero sí se ven acciones pequeñas que llevarían, como les digo, a una gran acción donde se atentaría directamente contra la integridad de Nicolás Maduro. Eso es lo que hay acá, y bueno, espero que les haya gustado la lectura. Voy a preguntar si Venezuela, antes de irme, si Venezuela será libre dentro del 2026. Sí, absolutamente, pero con pequeños problemas de retroceso. Me sale la carta del loco, o sea, hay una gran idea, costará mucho gobernar Venezuela cuando todo esto termine, habrá focos de disturbio, pero sí,
sale 2026, Venezuela libre